alimento diario, serie, y será predicado este Evangelio del Reino, volumen 6, la nueva ley del reino de los cielos, autor Pedro Don, semana 1, día miércoles, lectura bíblica, Evangelio de Juan, capítulo 14. Leemos y disfrutamos con oración. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y yo rogaré, aleluya, rogaré al Padre, amén. Y os dará otro consolador, Señor Jesús, para que esté con vosotros para siempre. Señor Jesús, te alabamos, oh Señor, por rogar al Padre por nosotros, para que nos dé otro consolador, para que esté con nosotros para siempre. Gracias, Señor, gracias por rogar por nosotros. Ahora Cristo habita en nuestro interior para siempre. ¡Aleluya! Juan, capítulo 14, versículo 16. Hoy presentamos el aceite, compuesto de la unción. Dios nos dio un corazón para amar y un espíritu que está en nuestro interior, para recibirlo y contactarlo. Fuimos regenerados en nuestro espíritu y la unción permanece en nosotros. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 27 al 28. Por medio del nuevo nacimiento, recibimos el Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu actúa en nosotros como la unción espiritual, representada por el aceite, compuesto de la unción. Tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 23 al 25. Este aceite era utilizado para ungir a los sacerdotes y para inaugurar el propio tabernáculo y sus utensilios. Este precioso aceite estaba compuesto de 1 hin de aceite puro y de 4 especias. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios es simbolizado por el aceite puro, y el número 4 representa al hombre. Para atender a las necesidades humanas, Dios añadió al Espíritu las experiencias del vivir humano del Señor Jesús.
Él añadió su muerte, la eficacia de su muerte, su resurrección y la eficacia de su resurrección, representadas respectivamente por la mirra excelente, la canela aromática, el cálamo aromático y la casia. Esas 4 especias representan la humanidad de Cristo, desde la encarnación hasta su resurrección. Y el aceite compuesto de la unción se refiere al Espíritu de verdad. Juan capítulo 14. Mediante el Espíritu compuesto, el Señor amortece nuestra carne, pues Él posee el efecto de la muerte de Cristo. Si usted está deprimido, Él también posee el elemento de la resurrección para sacarlo de esa condición de muerte. El Espíritu compuesto, que es simbolizado por el aceite de la unción, es la unción espiritual que nos enseña todas las cosas y contiene todo lo que necesitamos para vivir la vida de la nueva ley del reino de los cielos. ¡Aleluya! Esta unción no es falsa, sino que es verdadera y nos enseña a permanecer en Cristo, de modo que vivamos en todo momento en el Espíritu. En el capítulo 14 de Juan, los discípulos estaban tristes porque entendieron que aquella sería la última cena con el Señor Jesús y que Él estaba por partir. Entonces el Señor les dijo: «No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Señor Jesús. El Señor les mostró que su ida les traería muchos beneficios a todos. Muchos interpretan que el Señor fue a preparar mansiones para los hijos de Dios. Sin embargo, Él tuvo que morir en la cruz para redimirnos, liberándonos de la esclavitud del pecado, dándonos así una nueva vida mediante el nuevo nacimiento. La regeneración nos trajo la posibilidad de ser recibidos por el Señor Jesús, en Dios Padre. Para eso Jesús tenía que morir en la cruz y volver como el Espíritu para recibirnos y llevarnos donde Él estuviese, es decir, en el Padre. Continúa el versículo diciendo: «¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino». Entonces le dijo Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?» Jesús le dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan capítulo 14, versículos 4 al 6. Querido lector, observe que esto es muy superior a una mansión celestial, porque Jesús fue a preparar un lugar para llevarnos al mismo Padre. ¿No le parece que esto es maravilloso? Esto es maravilloso. Es importante resaltar que nadie tiene acceso al Padre sino por medio del Señor Jesucristo, pues Él está en el Padre. Continuemos con el versículo. ¿No crees que yo soy en el Padre
y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Señor Jesús. Juan capítulo 14, versículos 10 y 11. En estos versículos vemos algo más. Observe que Jesús no hablaba sus propias palabras, sino aquello que el Padre quería hablar. Jesús era el portavoz, el profeta del Padre. De la misma manera, esto se explica a nosotros. Independientemente de nuestra capacidad, debemos antes de todo ser fieles a la palabra. Y así el Señor hablará por medio nuestro. No debemos resistirnos a la palabra que se nos habla, porque ésta viene de Dios y hace sus obras. ¡Aleluya! El Señor Jesús rogó al Padre que enviara al Consolador para estar siempre con nosotros. El Señor Jesús en carne no podía permanecer para siempre con los suyos, tampoco con nosotros. La única manera sería en la forma de Espíritu. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni tampoco le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en nosotros. Versículo 17. El otro Consolador es el Espíritu de verdad, es decir, es el Espíritu de realidad. En el universo Dios es la única realidad que existe. Él es el origen de todo, porque Él creó todas las cosas. Él es la única verdad y el mundo no lo ve ni tampoco le conoce. Pero los discípulos conocían al Espíritu de realidad, que todavía no había sido enviado, porque ese Espíritu de realidad era el Señor Jesús mismo, que habitaba con ellos, pero en carne. Después de pasar por la muerte y la resurrección, Él vino como el Espíritu de verdad y entró en los discípulos. ¡Aleluya! De la misma manera, Él está hoy con nosotros y mora en nosotros. No os dejaré huérfanos, Señor Jesús. Vendré a vosotros. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Respondió el Señor Jesús y les dijo: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¡Aleluya! El Espíritu de realidad es la unción espiritual, el mismo Señor Jesús, que volverá como el Espíritu de realidad. El Padre y el Hijo quieren hacer morada en nosotros. ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea nuestro Padre! Esta es la realidad de la unción verdadera, porque Dios es verdadero. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Nosotros estamos en el Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo. Señor Jesús, lo que habéis oído desde el principio permanezca en nosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en nosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo
y en el Padre. La unción nos enseña a permanecer en el Hijo, Jesucristo, a permanecer en el Padre. Alabado sea el Señor, alabada sea su palabra maravillosa. Pregunta para hoy: ¿cuál es la importancia del aceite compuesto de la unción y cómo podemos aplicarlo a nosotros? Sean todos muy bendecidos.